Amigos, hola a todos, estoy muy feliz de darles de nuevo la bienvenida ahora en mi propio canal de YouTube. Gracias por apoyar mi viaje en los vlogs y veo todos sus comentarios y realmente significan muchísimo para mí. Y sé que muchos de ustedes han estado pidiendo seguir recibiendo señales de trading de mi parte, así que pues Caro y yo hablamos y decidimos que ahora el grupo de señales se ejecutará a mi nombre. Y en ese grupo estaré proporcionando señales de trading de forma totalmente gratuita, así que para unirte envíame la palabra clave equipo en mi Telegram. El enlace lo estoy dejando en la descripción de este video. Y pues por supuesto no olvides de suscribirte a mi canal, de darle me gusta y de dejar todos tus comentarios. Hoy nosotros vamos a comercializar en la plataforma Quotex según los niveles de soporte y resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy vamos a trabajar y ver cómo el precio se acerca hacia el nivel, cómo se aleja del nivel y también con las rupturas de estos niveles y también con las correcciones después de las rupturas de los niveles de soporte y resistencia. Y como pueden entender, toda la estrategia se basa en los niveles. El nivel de soporte y resistencia, pues es uno de los elementos claves en el mercado. Todo el análisis técnico se basa en la construcción, en poder ver en dónde está el nivel de soporte y resistencia. Y ya nuestra tarea, nuestro objetivo es, teniendo en cuenta estos niveles, pues intentar pronosticar el próximo movimiento del gráfico y en adelante pues ganar con ello. Entonces, los niveles de soporte y resistencia son unas zonas determinadas, concretas, en donde el precio da una reacción. O sea, normalmente de estas zonas el precio pues va arriba o abajo. Claro que a veces en estas zonas, me refiero a los niveles de soporte y resistencia, pueden romperse. Por eso, cuando el análisis del mercado es muy importante prestar atención en cómo el precio se acerca a uno o a otro nivel, qué velas se forman, si velas verdes, velas rojas, impulsivas o las velas corticas, chiquiticas, sí también qué sombras tienen estas velas y pues teniendo en cuenta todos estos factores, nosotros visualmente podemos estimar las situaciones comerciales para así poder comprender qué movimiento predomina en el mercado, el ascendente o el descendente, y también prestar atención hacia qué nivel de soporte y resistencia pues están ahora presentes en el gráfico. Y así pues comparando y teniendo en cuenta todos estos factores, nosotros podemos pronosticar el próximo movimiento del precio. Por eso, amigos, ahora me gustaría mostrarles cómo se puede determinar aquí el nivel de resistencia, ¿vale? Ahora vamos a elegir la línea horizontal y la vamos a poner aquí en el gráfico según las velas. Según las velas superiores, vemos que está un nivel de resistencia y vemos que antes el precio había hecho una reacción. Entonces aquí vamos a poner una línea horizontal y así vemos que el precio está moviéndose en unos rangos determinados de un nivel para otro. Y aquí, por ejemplo, en el momento actual, para esta hora, vemos que arriba está el nivel de resistencia. Y vemos que el precio ya varias veces se había empujado de este nivel y después del toque del nivel el precio iba para abajo, o sea, al lado opuesto. Y así comprendemos que este campo o esta zona está manteniendo el precio y no permite que vaya más arriba del nivel. Y también vamos a prestar atención a qué velas se forman en este periodo de tiempo. Y las velas pues también pueden presentarnos una figura del análisis técnico y así el precio se mueve en el espacio y deja una huella si son velas verdes o velas rojas. Y a base ya de esta huella o de esta señal podemos comprender qué tendencia ahora predomina en el mercado, ascendente o descendente.
Y así como ustedes entienden, el precio no siempre se empuja de estos niveles y va abajo. O sea, tarde o temprano uno u otro nivel puede romperse y tarde o temprano el precio va a pasar por esta zona y seguirá adelante. Y ahora mismo pues tenemos una situación comercial en el análisis técnico, una situación así parecida se llama la tendencia ascendente, o mejor dicho, el triángulo ascendente, cuando las máximas se forman según el nivel horizontal de resistencia y las mínimas se forman según la línea de tendencia ascendente, o sea, cada mínimo de precio aparece más arriba del anterior y así tenemos un chiquitico apretón del nivel de resistencia. Respectivamente, aquí vemos visualmente una figura en forma de triángulo y esto quiere decir que el nivel de resistencia en un futuro próximo puede romperse. Y pues la vemos que la salida es hacia romper el nivel de resistencia. Vemos que el precio de nuevo se acercó hacia el nivel de resistencia y ya el precio empieza a salir por fuera del nivel, o sea que se forman las velas verdes y pues en esta situación vamos a abrir una posición larga según la tendencia ascendente. De esta manera, como pueden ver, es bien probable que próximamente este nivel de resistencia pues se romperá. Va a pasar una salida lógica de esta figura del análisis técnico, lo que se llama el triángulo excedente, y nosotros pues vemos que se empiezan a formarse las velas verdes que ya han salido por fuera del nivel, es donde abrimos una posición larga. Y vemos también que en el momento actual el precio sigue arriba y normalmente en las situaciones así, con el análisis de las velas japonesas de 15 segundos, un minuto para abrir la posición, para una posición, pues es suficiente. Por eso yo creo que aquí podremos trabajar con esta situación. Vamos a ver. Miren, y el precio realmente siguió arriba. El nivel se ha roto del nivel de resistencia y la figura del análisis técnico como este triángulo excedente funcionó perfectamente. Y pues de esta manera, como ustedes entienden, es cuando se realiza el análisis del mercado. Nosotros prestamos atención hacia cómo va moviéndose el precio, qué niveles se forman y también prestamos atención a cómo el precio pues se acerca a un u a otro nivel. Y así comparando todos estos factores y pues teniendo en cuenta todos estos factores, podemos pronosticar el próximo movimiento del gráfico. Y espero que esto esté claro, ¿ok? Y claro, por supuesto también hay que tener en cuenta que un momento importante en trading desempeña pues la experiencia comercial, porque esto se adquiere con el paso del tiempo y con la práctica. Por eso vamos a seguir, ¿sí? Bien, vemos que aquí ha habido una tendencia descendente, sí, segurísima. Vemos que el precio se empujó de un momento, de un punto donde empezó a crecer y luego el precio ya paulatinamente va para abajo y vemos que hasta el nivel de soporte todavía hay espacio. ¿Ok? Vemos que el precio sí que tiene un buen potencial para bajar y el movimiento descendente en el mercado predomina. Por eso vamos a abrir una posición por un minuto corta porque el precio pues tiene muy buen potencial para bajar y por eso con más probabilidad próximamente el precio seguirá hacia el nivel y con este movimiento ascendente, con el acercamiento del nivel, el precio hacia el nivel, nosotros intentaremos ganar. Y como aquí queda poco espacio, por eso he abierto acá una posición solamente de un minuto y entonces vamos a esperar y vamos a ver cómo serían los resultados. Sí, perfecto. Miren, el precio realmente siguió hacia donde el nivel.
y nosotros pudimos ganar con este movimiento. Y aquí 1 minuto nos ha sido bien suficiente. De esta manera pudimos hacer el pronóstico correcto del movimiento del gráfico. Y como pueden ver, aquí hemos tomado en cuenta el hecho del nivel que podemos ver aquí. Vemos que está el nivel de soporte, ¿sí? Y también hemos determinado visualmente qué movimiento predomina en el mercado. Y aquí predomina el movimiento para abajo, o sea, descendente. Y así nosotros comprendemos que el precio pues tiene buen potencial para bajar, y sabemos también que hasta el nivel de soporte todavía hay espacio en el momento de apertura, de posición. Y así comprendemos que el precio va seguro para arriba, y por eso con más probabilidad el precio seguirá hacia el nivel. Así, teniendo en cuenta y pues analizando todos estos factores, nosotros hemos abierto una posición de 1 minuto para abajo, y es donde nosotros pudimos ganar. Y de esta manera, de esta forma, se forma el análisis de los gráficos. Y en el momento actual también vemos que en el nivel ha habido un chiquitico crecimiento, después de lo cual el precio ha dado vuelta y empezaron a formarse las velas rojas. El precio de nuevo se acerca hacia el nivel de soporte y ya empieza a salir fuera. Aquí lo que podemos ver es un chiquitico apretual del nivel de soporte, y la tendencia de renovación de las máximas del precio se conserva y cada vez aparece más abajo de las anteriores, lo que quiere decir que el potencial general va para bajar. Por eso vamos a abrir acá de nuevo una posición corta de 1 minuto, porque quizás próximamente el nivel de soporte se rompe y así nosotros entraremos en el movimiento más impulsivo del precio, en el momento de la ruptura del nivel, porque normalmente en la situación así 1 minuto pues es suficiente. Y vemos que en el momento actual el precio ya ha estado yendo para abajo porque se forman las velas rojas, y con este movimiento descendente pues intentaremos ganar, ¿sí? Y ahora pues nos queda esperar y ver los resultados. Bien, amigos, bastante bien. Como pueden ver, el precio realmente siguió abajo y el nivel de soporte se ha roto. El precio se fijó aquí y nosotros pudimos ganar con este movimiento. De esta manera pudimos pronosticar correctamente con esta situación comercial dos posiciones. Primero, pues nos acercábamos hacia el nivel, y luego pues nosotros ganamos con la ruptura de este nivel. Por eso, como pueden ver, el análisis técnico sí que funciona bien, y en la mayoría de las situaciones, la mayoría de los casos así, pues funciona de la misma manera. Bien, vamos a seguir y vamos a encontrar un par de situaciones más. Ok, aquí arriba lo que vemos es un nivel de resistencia, ¿sí? Vemos que el precio ya varias veces había tocado este nivel, y cada vez había pues un cambio del precio al lado opuesto, y ahora el precio se acercó hacia el nivel, ¿vale? Vemos también acá que últimamente las mínimas aparecen más arriba. O sea que también aparece una figura del análisis técnico que es el triángulo ascendente, lo que quiere decir que es bien probable que próximamente va a haber salida lógica de esta figura, o sea que tendremos la ruptura del nivel de resistencia. Y ahora específicamente tenemos este, y podemos ver este momento. Aquí es donde vamos a abrir una posición larga por 1 minuto, y así, chicos, como entienden, vemos la ruptura del nivel de resistencia. Y con este movimiento ascendente nosotros intentaremos ganar. Nosotros pues decidimos
captar este movimiento impulsivo del precio en el momento de la ruptura del nivel. Y como ya saben, en las situaciones así, en la mayoría de los casos, pues un minuto es suficiente. Por eso vamos ahora a ver qué pasa con el precio. Bien, bastante bien. Como pueden ver, esta situación comercial ha sido muy fructífera, ha dado sus frutos y nosotros pudimos pronosticar bien correctamente el próximo movimiento del gráfico. Las situaciones así parecidas se encuentran y se ven en el mercado muy a menudo y nuestra tarea pues es determinar a tiempo y ver a tiempo estas situaciones para captar el movimiento y pues ganar con ello. Espero que esto esté claro. Y bien, vamos a encontrar unos momentos más. Aquí, amigos, vemos que ha habido una muy buena tendencia descendente. Abajo está el nivel de soporte y vemos que de un punto determinado ha habido un crecimiento y después de este crecimiento el precio ha dado vuelta y se acerca hacia el nivel de soporte, ¿vale? Vemos también que las máximas aparecen pues más abajo y el precio tiene un muy buen potencial para bajar. Ok, entonces en esta situación les propongo abrir una posición de 3 minutos corta porque con más probabilidad el precio seguirá hacia el nivel y como hasta el nivel de soporte pues hay suficiente espacio, es por eso que he tomado el tiempo de 3 minutos. Claro que el precio puede entrar en la zona de flat, puede haber pues un chiquitico crecimiento, o sea que puede haber de todo, y teniendo en cuenta todos estos movimientos, pues teniendo en cuenta esto, tomamos el tiempo de 3 minutos. Y vemos también que últimamente el precio iba seguro para abajo, en donde se forman las velas rojas. Y por eso yo creo que esta tendencia va a seguir y ahora nos queda simplemente vigilar el precio y ver qué va a pasar en los próximos minutos. Ok, amigos, está bien. Como pueden ver, el precio aquí sí que siguió hacia abajo, hacia el nivel de soporte, que es en donde nosotros ganamos. Aquí 3 minutos nos han sido bien suficientes. De esta manera, entendemos que el precio va para abajo y se acerca hacia el nivel. Vemos también que las máximas básicas del precio en este movimiento en particular se renuevan y aparecen más abajo de las anteriores, lo que quiere decir que en el mercado predomina el movimiento descendente y vemos que hasta el nivel de soporte pues todavía hay espacio. Y así pues podemos pronosticar o suponer que próximamente el precio seguirá hacia el nivel de soporte y vemos que hasta el nivel de soporte ya hay menos espacio. Y así pues podemos intentar abrir una posición aquí mismo en esta situación comercial. Sí, vamos a entrar en una posición corta, pero esta vez voy a abrir una posición solo por un minuto nada más, ¿vale? Porque yo creo que es muy probable que durante un minuto el precio se acercará hacia el nivel y con este movimiento descendente nosotros intentaremos ganar. Creo que este tiempo aquí pues va a ser suficiente, lo espero. Nos queda esperar pues para ver cómo termina la posición. Bien, como pueden ver, el precio sí que siguió hacia el nivel y aquí un minuto nos ha sido suficiente, así pudimos ganar con este movimiento y con este movimiento descendente y vemos que después del toque del nivel de soporte empezaron a formarse las velas verdes y la otra posición la pudimos abrir aquí mismo. Vamos a entrar en una posición por un minuto, una posición larga, porque así comprendemos que el precio se ha empujado del nivel y ahora va hacia arriba. Con este movimiento en correcciones, nosotros ahora intentaremos ganar. Normalmente
En la mayoría de los casos, de las situaciones así, 1 minuto es suficiente. Por eso vamos a ver cómo cambia el precio. A ver amigos, aquí desgraciadamente no pudimos ganar, pues a pesar de que ha habido un crecimiento, pues el precio siguió hacia el nivel, se formó la vela impulsiva roja y quizás en esta situación deberíamos abrir una posición en el mismo nivel de soporte, pero la verdad es que en estas situaciones pasan también y no siempre es posible pronosticar el correcto movimiento del gráfico y no pasa nada. No pasa nada porque no hay que temer a las posiciones que no se cierran positivamente. Por eso aquí les propongo seguir para encontrar otras situaciones comerciales. Bien, aquí arriba está el nivel de resistencia y después de un bajón, el precio de nuevo va arriba y se acerca hacia el nivel. Y vemos también que las mínimas se renuevan, o sea que cada mínimo posterior está más arriba que el anterior, lo que quiere decir que en el mercado predomina el movimiento ascendente. Por eso vamos a abrir aquí una posición larga de 1 minuto porque el precio va arriba bastante seguro. Por eso quizás próximamente el nivel de resistencia se rompe y con este movimiento ascendente nosotros intentaremos ganar. Y ahora simplemente pues nos queda esperar para ver qué resultados tenemos. Como pueden ver, el precio realmente siguió hacia el nivel y si el nivel de resistencia pues todavía no está roto, de todas formas pudimos ganar con este movimiento y pues así vamos a seguir adelante. Vamos a encontrar otras situaciones. Ok chicos, abajo tenemos el nivel de soporte y vemos que antes el precio se ha empujado de este nivel y pasado un tiempo ha habido la reversión y en el momento actual se forma la tendencia descendente. El precio de nuevo va hacia abajo y se acerca al nivel. Y vemos también que las máximas aparecen más abajo. O sea que en el momento actual en el mercado predomina el movimiento descendente. Quizás próximamente, después de un crecimiento, pues el precio seguirá así hacia el nivel. Por eso aquí les propongo abrir una posición de 5 minutos según la tendencia, una posición baja descendente general. Y con este movimiento en el acercamiento del precio hacia el nivel, pues nosotros intentaremos ganar. Bueno, aquí nos queda esperar para ver el resultado. Bien amigos, bastante bien. Como pueden ver, hubo una chiquitica zona de flat, el movimiento abajo siguió y es donde nosotros ganamos. Como podemos ver realmente en el mercado, la tendencia descendente y el precio se acerca hacia el nivel de soporte y esto quiere decir que pues próximamente esta tendencia, la tendencia descendente, se guardará y el precio pues seguirá hacia abajo, hacia el nivel de soporte. Por eso acá les propongo vigilar un poquito el precio y si el precio pues sigue abajo, entonces la otra posición la vamos a abrir aquí mismo. Bien amigos, ha pasado un tiempo y vemos que el precio va abajo, se forman las velas rojas y vemos que hasta el nivel de soporte pues queda menos espacio, pero el precio todavía
tiene dónde caer. Por eso la próxima posición la voy a abrir aquí por 5 minutos. De nuevo, una posición corta según la tendencia descendente, porque supuestamente el precio seguirá hacia el nivel de soporte. Y pues he tomado 5 minutos con el tiempo de sobra porque seguro que con la formación y con la aparición de tantas velas rojas, puede haber el cambio del precio al lado opuesto. Es normal porque ya saben que el precio se mueve en ondas y con el movimiento pues general descendente puede haber pues un salto, y teniendo en cuenta todos estos momentos pues lo tengo en cuenta. Por eso es bien probable que después de un chiquitico crecimiento el precio seguirá pues hacia abajo. Y vemos que después de esta vela verde empiezan a formarse las velas rojas. Y con este movimiento descendente ahora nosotros vamos a intentar ganar. Y aquí de nuevo pues nos queda solo esperar. Bien, bastante bien amigos, porque como pueden ver el precio realmente siguió hacia el nivel, se formaron las velas rojas y también del nivel de soporte ha habido una reacción. Nosotros hemos tenido el crecimiento chiquitico, pero de todas formas pudimos ganar con este movimiento y 5 minutos nos han sido suficientes. Por eso, como entienden, nosotros de nuevo pudimos pronosticar muy bien el próximo movimiento del precio en todas las etapas de su formación. Y lo que quiere decir que en análisis técnico sí que funciona. Nosotros visualmente comprendíamos que abajo está el nivel de soporte y también entendíamos que el potencial general del precio iba para bajar y se formaban mayoritariamente las velas rojas, lo que quiere decir que nosotros ya comprendíamos que en esta situación en concreto, pues la forma más benévola para entrar en los puntos es para abajo, o sea, en las posiciones cortas. Por eso nosotros pudimos ganar con este movimiento descendente. Nuestro análisis técnico ha sido correcto y así de esta forma pues nosotros siempre podemos pronosticar correctamente el próximo movimiento de los gráficos. Y miren, ya en mi depósito tengo más de $3.500 y yo creo que puedo terminar por hoy. Como siempre, voy a fijar los ingresos y me voy del mercado. Gracias por ver este video hasta el final. Ahora ya ustedes saben cómo comercializar con ayuda del análisis técnico y también ya saben cómo determinar en el gráfico los niveles de soporte y resistencia, y saben también cómo se mueve el precio y cómo se puede pronosticar pues el próximo movimiento. Pero claro, también deben entender una cosa muy importante, y es que en el trading, para que sea beneficioso, pues dependerá mucho de su experiencia en el trading. ¿Y cómo se adquiere esta experiencia? Pues practicando y con el tiempo. Por eso es muy importante entrenar, comercializar más y más, acumular su propia experiencia, y así con el tiempo pues todo les va a salir muy bien y bien fácil. Y ustedes también podrán pues pronosticar los próximos movimientos del precio, del gráfico, y ganar por supuesto con ello. Por eso no tengan miedo, no tengan dudas, sigan comercializando, sigan practicando, entrenando, y seguro que van a lograr resultados súper positivos. Así que vayan a encontrar en el mercado pues situaciones parecidas, vayan a practicar, a ver cómo funcionan, y así comprenderán mejor la lógica del movimiento del precio. Así que por mí pues esto es todo por hoy. Gracias a todos ustedes pues por ver este video hasta el final. Espero que les haya gustado mucho, que les haya sido pues muy útil. Ya saben un poquito más, así que recuerden suscribirse al canal, ponerle me gusta y dejar todos sus comentarios. Les deseo éxito y más posiciones cerradas. Hasta luego. Pues como siempre, gracias por ver este video hasta el final, y como recordatorio, recuerda que si quieres unirte a mi grupo de señales privadas, envíame la palabra equipo en Telegram y te agregaré.